La encuesta Web Diversidades es una encuesta web realizada por el INE para conocer las realidades de las personas de las diversidades sexuales y de género que viven en Chile. Su objetivo es levantar información relevante sobre temas como salud, trabajo, educación y redes de apoyo. Estos datos permitirán desarrollar políticas públicas más inclusivas y basadas en evidencia. Es confidencial, voluntaria y online. Te invitamos a participar. Ingresa a www.encuestadiversidades.cl. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Leonardo González, yo soy el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadística y a nombre de la institución le doy la bienvenida a una nueva edición de nuestras conferencias ciudadanas, un espacio que está pensado para acercar el trabajo estadístico que nosotros hacemos en el día a día hacia la ciudadanía. Hoy vamos a hablar respecto a un tema que tiene que ver con ciencia de datos en el INE, y para aquello vamos a contar con la presentación de Ignacio Agloni. Ignacio Agloni es sociólogo, candidato a magíster en tecnologías de la información y jefe de nuestra unidad de gobierno de datos. Ignacio ha liderado además proyectos en ciencia de datos y gobernanza de datos aplicados a la producción de estadísticas oficiales, y en su presentación va a abordar los desafíos de la ciencia de datos en el mundo actual, planteados desde el rol de una oficina nacional de estadística como lo es el INE. En ese sentido también presentarán algunos trabajos que hemos implementado en el INE, desarrollados hasta el momento en diversos tópicos de la ciencia de datos y también de la inteligencia artificial desde el 2020 en adelante. Revisaremos algunas experiencias basadas en procesamiento de lenguaje natural, en aprovechamiento de imágenes de satélite, en visión computacional, entre otras dimensiones que vamos a desarrollar durante la presentación del día de hoy. Adicionalmente, les quería invitar a seguir participando en nuestras conferencias ciudadanas, donde vamos a seguir explorando distintas dimensiones de la producción estadística que son elementos clave para entender al país. Y en ese sentido, nuestras próximas conferencias del mes de agosto serán realizadas el miércoles 6 de agosto, que hablaremos de la encuesta de diversidades, y el día miércoles 20 de agosto, que vamos a centrarnos, ¿no es cierto?, en los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos del año 2024. Así que desde ya les dejamos súper invitados a las próximas actividades asociadas a las conferencias ciudadanas. Así que muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Espero que sea una jornada provechosa y con eso le doy la palabra a Ignacio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia ciudadana. Muchas gracias a su director y al equipo también que acompaña esta actividad por el soporte. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ciencia de datos en el INE, en el marco de esta conferencia ciudadana. Me presento, yo soy Ignacio Agloni, me presento recién el subdirector también, jefe de la unidad de gobierno de datos, candidato a magíster en tecnologías de la información y sociólogo de la Universidad de Chile. Vamos a saltar un poquito esta lámina porque vamos a ir revisando estos temas ahora mismo. Y vamos a partir con un contexto respecto al tema de los datos. ¿Qué ha pasado con los datos en este último tiempo? Creo que es algo que todas y todos han notado. Digamos, el crecimiento de los datos ha sido de forma exponencial en esta proyección que se hace el 2020 con un estudio que va desde el 2010 hasta el 2020 y luego es de forma prospectiva hacia el 2025. Se calcula que los datos tratados en el mundo alcanzan al 2025 o alcanzarían al 2025 a los 181 zettabytes, que es algo así como 10 elevado a 12 gigabytes, y algo así, como para realizarlo un poco más concretamente, como 88.000 millones de horas de video grabados en 4K
los datos que son tratados en el mundo actualmente. En relación con la capacidad de cómputo, podemos ver en esta línea verde cómo va creciendo, incrementándose desde el año 93, también son fenómenos bastante recientes, y alcanzamos al 2022 la posibilidad de hacer 1 billón de operaciones de punto flotante por segundo. Operaciones de punto flotante se refiere a operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones que hacen los computadores y que es una forma de medir la capacidad computacional. También, esto bueno, lo podemos haber visto quizás en algún documental o en algún estudio, la capacidad que tienen los computadores para poder superar a los humanos en la capacidad de ganar juegos, por ejemplo, en el ajedrez. Aproximadamente el 2005 ya los computadores superaban el Elo rating, digamos que es la forma en que se mide el rating de los jugadores de ajedrez y de otros juegos también. Ya superaban el puntaje, digamos, de estos jugadores humanos y siguen superándose cada vez más en el tiempo. También hay un abaratamiento de la tecnología. Podemos ver el costo histórico de la memoria y el almacenamiento, como desde 1956 hasta el 2022 ha habido un abaratamiento dramático en el costo del disco y de la memoria RAM. Vemos cómo esto evidentemente es una entelequia de que el costo de 1 terabyte en 1956, si es que esto hubiera sido posible, por supuesto esto no era factible en ese momento, hubiera sido de 100 trillones de dólares en ese momento, mientras que ahora está por debajo de los 100 dólares tener 1 terabyte de disco. Al mismo tiempo, algo muy importante es la incorporación ya cada vez de forma más doméstica y cotidiana de la GPU, de las unidades de procesamiento gráfico, que permiten hacer el procesamiento mucho más eficiente, y esto ha sido muy relevante para la inteligencia artificial. Y este procesamiento gráfico también ha ido en incremento, y la cantidad de operaciones que podemos hacer por dólar también ha ido en aumento de forma dramática hasta el año 2020, que es el que alcanza este gráfico. Acá aparecen ejemplos con AMD, Intel, Nvidia, que son las principales empresas que construyen este tipo de tecnología. Entonces nos encontramos en un escenario de digitalización de la comunicación, de aumento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento, abaratamiento del hardware, y se están constantemente creando, procesando y almacenando datos, digamos, cada vez, en todo momento eso está pasando, digamos. Y estas empresas que ustedes pueden reconocer como Google, Gmail, que es parte de la misma empresa, actualmente X, que antes era Twitter, el mismo Metro de Santiago, Netflix, Entel, Spotify, bueno, Mercado Libre, que va cada vez más creciendo, son empresas que manejan muchísimos datos. Lo que maneja el INE es una gotita al lado de lo que manejan estas empresas. Pero ¿qué dice, digamos, los organismos relacionados con los temas estadísticos en relación con esta realidad? Y en la Comisión Estadística, en su 56º periodo de sesiones que se realizó en marzo pasado, hace un llamado a mantener la colaboración internacional en temas de inteligencia artificial y ciencia de datos, a fortalecer el uso de fuentes alternativas de datos, fuentes no tradicionales, también a consolidar la preparación para la inteligencia artificial en ámbitos como la interoperabilidad, los metadatos, el uso de los principios FAIR, que tienen que ver con hacer que los datos sean fáciles de encontrar, sean accesibles, interoperables y también reutilizables. Y también solicitó en particular el establecimiento urgente de un equipo de tareas sobre el uso de grandes modelos lingüísticos, los llamados LLMs bueno, los grandes modelos de lenguaje, como ya menciono. Y ahora, ya entrando en materia, que es la materia de esta conferencia, ¿en qué estamos
en términos de ciencia de datos e inteligencia artificial en el INE. En primer lugar, contarles cuál es, respecto a cómo está organizado el equipo. El equipo de ciencia de datos en el INE vive dentro de la unidad de gobierno de datos. De hecho, esa es la razón por la que estoy haciendo la presentación yo como jefe de la unidad de gobierno de datos. Por lo tanto, hay un área también de gobierno de datos que convive con el área de ciencia de datos, que es la encargada de trabajar en los temas de ciencia de datos particularmente. Y esta área está conformada por 5 personas, con una jefatura de área. Los perfiles son variados. Tenemos estadísticas, economistas, sociólogos. En el área también de gobierno de datos tenemos matemáticos, tenemos civiles industriales. Bueno, también tenemos un geofísico en el área de ciencia de datos. Entonces, la multidisciplinariedad ha sido un factor bien importante para lograr las cosas que hemos estado desarrollando. Respecto a los principales proyectos y aplicaciones, quizás dentro de las principales aplicaciones, las que han sido las más profusas, digamos, lo que más hemos trabajado, y quizás lo que partimos haciendo por allá por el 2020, tienen que ver con la codificación automática, y esto enmarcado dentro de lo que es el procesamiento de lenguaje natural. La codificación automática, como nosotros lo abordamos en el INE, tiene una utilidad bien práctica. Ustedes pueden ver en pantalla una pregunta, que esto es del cuestionario de la Encuesta Nacional de Empleo, que consulta sobre cuál es el oficio, labor, ocupación que la persona, digamos, a la cual se está entrevistando, realizó durante la semana pasada la actividad principal. Y luego se le pregunta sobre cuáles son las tareas que realizó en esta ocupación. En este caso responde que fue analista socioeconómico y que procesó y analizó datos de encuestas. Si me permiten un segundo. Para que esta información sea posible utilizar en términos estadísticos, esta información tiene que ser codificada. Tiene que asignársele un código que sea posible de que esta información pueda ser utilizada en un tabulado, etc. Y esta tarea tradicionalmente se hacía de forma manual, es decir, una persona codificadora, un ser humano, digamos, entrenado para esta tarea, le asignaba un código que corresponde al código que, según un clasificador internacional, adaptado a la realidad nacional, es el código que corresponde a esta tarea. Esta es una tarea que se podía automatizar utilizando distintas estrategias. Entonces, dentro de las primeras actividades que nosotros como equipo de ciencia de datos, cuando, digamos, éramos muy poquitos, por allá por el 2020, como les decía, fue realizar la codificación automática a través de Machine Learning de 2 clasificadores, que fue el CUO, que es el clasificador internacional uniforme de ocupaciones, que refiere a las ocupaciones, que es el ejemplo de la pregunta reciente, y también KNES, que es el clasificador de actividades económicas para encuestas sociodemográficas. El modelo desarrollado para la codificación de ocupación la idea es que sea ocupado en diversas operaciones estadísticas, el modelo que nosotros hemos desarrollado, y está desarrollado fundamentalmente, la tecnología utilizada es una red neuronal, una GRU, que está alimentada por una capa de embeddings. No voy a entrar en detalle de lo que son los embeddings, pero básicamente es una vectorización de las palabras o de las vectores de palabras para entender de manera numérica la semejanza semántica que tienen estas. Ahora, este servicio de codificación, nosotros necesitábamos poder entregarlo a muchas personas, a muchos equipos. Entonces, la solución para poder entregarlo como un servicio en ese momento, y digamos que la novedad, porque esto ya era implementado por el equipo de la Encuesta Nacional de Empleo, entonces nosotros quisimos agregar valor convirtiendo esto en un servicio, por lo tanto implementamos una API. ¿Qué es una API? Básicamente es una interfaz que nos permite interactuar con un servicio
abstrayéndonos de los detalles de la implementación de este servicio. Entonces lo podemos comparar con lo que podría ser un cliente en un restaurante, donde el cliente solicita un menú, digamos, ese menú serían básicamente las reglas que yo tengo para interactuar con una API. La API sería la persona que me atiende, y luego esa persona que me atiende da una comanda a la cocina, y esa cocina sería como el servidor o la base de datos, y luego desde la cocina me devuelve a través de esta persona que me atendió el plato que yo solicité. Entonces yo me abstraigo de lo que pasa entre medio, sin embargo recibo el servicio. Y nosotros desarrollamos algo similar, obviamente basado en un servicio de codificación, y esta API está disponible en la web institucional a través de este enlace que está acá, y que cuando esté la presentación disponible ustedes también van a poder acceder. Esto está abierto, y de forma programática ustedes pueden entregar sus propias glosas. Por ejemplo, como se puede ver acá muy pequeñito, pero se los voy a leer: manipulador de alimentos para colaciones, y se hace la consulta a la API, y la API va a devolver el código según la CUO a que corresponde. Esto puede ser a 1 o a 2 dígitos, y también puede ser para el clasificador de cadenas. Esta es una de las experiencias que tenemos en lenguaje natural. También tenemos otra experiencia que les podemos compartir, que basado en la experiencia del clasificador de ocupaciones y actividad económica, desarrollamos un modelo que nos permite facilitar la revisión de la calidad de las glosas que se reportan en la encuesta de victimización, la ENUSC. Esto fue un trabajo colaborativo internamente con el subdepartamento de estadísticas de calidad de condiciones de vida, donde trabajamos en poder desarrollar un modelo que permitiera validar que efectivamente los delitos que se reportan en esta encuesta habían sido bien clasificados por las personas en terreno que están dedicadas a esta tarea. Entonces, en este caso, se utilizó una capa de embeddings también, similar a lo anterior, y un modelo LSTM, que es muy similar también. Es una red, también es una red neuronal recurrente de otro tipo, muy parecida a la GRU. Acá en este caso, por ejemplo, lo que hace, digamos, para bajar un poco la pelota, es que yo tengo un relato de un delito, y eso se lo entrego a la API, y la API me va a devolver cuál es el tipo del delito. Por ejemplo, en este caso me está diciendo que la alternativa más probable es que el delito que yo le entregué es el robo por sorpresa. Y eso permite facilitar bastante y disminuir el trabajo de revisión manual, donde el modelo está bastante seguro de que lo que está prediciendo es correcto. Y este último trabajo yo lo enmarco en lo que es procesamiento de lenguaje natural. Sin embargo, esto es un poco más amplio. Es porque nosotros lo estamos trabajando en este momento. Esto no está todavía terminado. Este proyecto se llama Data Drift o Deriva, es la traducción al español. Y es un proyecto en el cual estamos trabajando para poder revisar cómo es que va evolucionando, digamos, el input de los datos, y cómo es que los modelos van respondiendo a esos inputs. Uno cuando trabaja con modelos predictivos, trabaja con una base original, digamos, que es con la que uno hace el entrenamiento y genera las predicciones, y eso se puede desactualizar, por ejemplo, en el tema del lenguaje, porque hay cambios en el lenguaje por distintos motivos, y esto puede pasar de forma radical, como pasa en el primer ejemplo. Puede pasar de forma intermitente e incremental, como vemos en el segundo ejemplo. Puede ir pasando también de forma incremental suavizada, o puede pasar que también pase que el input cambie y después vuelva a la normalidad. Entonces nosotros estamos trabajando en un sistema que nos permita detectar cuándo los datos de entrada de un modelo se alejan del entrenamiento, lo que nos permitiría detectar cuándo es necesario volver a etiquetar datos y volver a entrenar un modelo de
En este caso puede ser de clasificación de texto, pero también puede ser de otro tipo. También, y respondiendo al llamado de la utilización de datos de fuentes no tradicionales, también ahí hemos explorado respecto a lo que son las luces nocturnas, en términos de las imágenes satelitales. Acá, ¿en qué uso le hemos dado nosotros? Se han utilizado las luces nocturnas en distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, para predecir, para alimentar modelos de estimación de áreas pequeñas en pobreza. Hay antecedentes en la bibliografía. Y al interior del INE, el equipo de investigación estadística está a cargo de la elaboración del modelo de estimación de áreas pequeñas para victimización. Y en este caso, ellos nos solicitaron a nosotros poder insumar este modelo con indicadores de luces nocturnas para poder ver cómo se comportaban estas variables en un modelo SAE. Entonces, nosotros ahí, bueno, recurrimos a Google Earth Engine, que es una herramienta muy potente. Se genera una grilla de la Tierra, digamos, que estos son pequeños cuadritos de 50 por 50 metros, de los cuales podemos extraer indicadores, o calcular más bien indicadores para cada uno de estos cuadritos, y podemos luego abstraer esa información para unidades un poco más grandes, que puede ser una manzana, una UVM, que es una unidad primaria de muestreo, eventualmente una comuna, y así ese es un ejemplo de información que se puede extraer a partir de imágenes satelitales. Así como también tenemos otro ejemplo, que también es un estudio experimental que estamos realizando para poder ver si es posible predecir el nivel socioeconómico o el estrato socioeconómico de las UPMs. Una UPM, una unidad primaria de muestreo, que ustedes la pueden entender como algo similar a una manzana, digamos, como lo que está acá circunscrito en rojo. Esto también es a partir de imágenes satelitales. Las imágenes satelitales devuelven información que son bandas satelitales, que es información numérica, y que nosotros complementamos también con información de cercanía, por ejemplo, de estas mismas unidades a supermercados, a estaciones de metro, a estaciones de policía, entre otras entidades. Y la forma en que nosotros etiquetamos estas UPMs es a partir de encuestas donde nosotros tenemos el valor de los ingresos. Entonces sabemos, por ejemplo, a partir del ingreso per cápita de las viviendas donde nosotros sabemos cuál es el ingreso real de estas viviendas, tenemos una media, por ejemplo, del ingreso per cápita de esa vivienda y la podemos etiquetar si es, por ejemplo, de ingreso medio, bajo o alto. Decir, esta UPM es de ingreso medio, bajo o alto, se ve así, tiene tales características, y así predecir sobre otras sobre las que no conocemos estas características a partir de encuestas. Ahora, respecto a los temas que hemos trabajado en visión computacional. Este es un proyecto que es bien interesante, bajo mi punto de vista, porque tiene una escalabilidad alta a nivel del sector público. Cercano al censo, un poquito antes del censo, diría quizás diciembre del 2023, enero del 2024. Nosotros tuvimos un censo que partió en marzo del 2024. Nos llegó a nosotros, tanto como a otros organismos de la Administración del Estado, el mandato desde el Consejo para la Transparencia de publicar los informes de actividades que realizan las personas que están contratadas bajo la modalidad de honorarios. Son informes que se ven más o menos así. Este informe, por supuesto, no es real. Un informe falso que tiene la idea de ilustrar, y ustedes se imaginen más o menos cómo son. Ustedes pueden ver que acá este informe tiene un nombre, tiene un root,
un periodo de desempeño, pero lo principal es que tiene las tareas que la persona desarrolló durante un mes en específico, y además también viene con la firma de la persona coordinadora del convenio y también de la persona prestadora del servicio, y esa información, tanto el root como las firmas, es información que no puede ser publicada. Sin embargo, el resto de la información sí es información que el Consejo para la Transparencia puede exigirnos publicar. Ese es un mandato que está vigente, que está activo y que nosotros ya estamos publicando, que estamos dando cuenta de ese mandato. Entonces, la información debe publicarse así, con el root censurado, así como también las firmas. En enero del 2024, con 256 documentos, digamos, de personas que generan un informe de cumplimiento, esto tardaba aproximadamente 8,8 horas de trabajo manual, o sea, 8 de una persona que estuviera abriendo un documento, censurándolo y luego pasando al siguiente documento y así. Y en junio del 2024 estábamos hablando de 1519, y esto es más de una semana de una persona, digamos, sin parar, haciendo esta actividad. Sin embargo, nosotros cuando recibimos este mandato, estábamos esperando contratar, por motivos de censo, en 2 meses después de recibir ese mandato, estábamos esperando contratar a 30.000, 40.000 personas a esta modalidad de honorario. Entonces estábamos pensando en que íbamos a recibir no 1.500 informes, sino 30.000, 40.000 informes, lo que hacía inviable una estrategia manual. Entonces, empezamos a pensar cómo lo podíamos automatizar, y en ese momento la estrategia que implementamos fue la de utilizar un modelo YOLO, que es un modelo preentrenado, digamos, de visión computacional, diseñado por Ultralytics, un modelo el cual nosotros le hicimos un fine tuning, digamos, o un entrenamiento posterior al entrenamiento original, con 1000 imágenes adicionales de informes de cumplimiento que nominamos nosotros mismos a mano para mostrarle, digamos, cuáles son las firmas, cuáles son los roots, para que el modelo aprendiera de forma más específica y de forma más fina qué es lo que tenía que captar. Y finalmente desarrollamos una aplicación que contamos con la colaboración también de nuestra área de tecnología, del subdepartamento de tecnología de información, y desarrollamos un anonimizador, digamos, todo lo que les mostramos donde podíamos ver que teníamos un informe de cumplimiento anonimizado. Eso ocurre de forma automática. Nosotros le entregamos un input, que es un zip con todos los informes de cumplimiento. Los informes de cumplimiento entran al modelo. El modelo los define como informes innominados, o sea, donde reconoce los root y reconoce las firmas, o sea, el root y las firmas, perdón. También los que son dudosos los identifica como dudosos y los separa, y los que no son posibles de procesar, porque, por ejemplo, alguien subió un documento que no es un informe de cumplimiento, también los separa. Eso también lo agrega en un zip y luego lo devuelve a la persona a través de un link, para que la persona que está operando el sistema lo pueda abrir y luego subir a la plataforma de transparencia del INE. Entonces, eso ahorra mensualmente una cantidad de horas importante al equipo justamente de transparencia y atención ciudadana. También dentro del campo de la visión computacional tenemos una colaboración que fue bien interesante con la Agencia de Calidad de la Educación en el marco del CIMSE. La Agencia de Calidad de la Educación, o la ACE, es la agencia encargada de la aplicación del CIMSE en los establecimientos educacionales. Ellos tenían un requerimiento que era poder identificar de la forma más eficiente posible dónde habían dobles marcas en los cuestionarios. En general, en estos cuestionarios se marca solamente una alternativa. En esta colaboración también fue agenciada a través del laboratorio de gobierno en un proyecto un poco más grande que ellos tenían en relación a mejorar los tiempos de entrega de la información de CIMSE. El CIMSE se llena a mano, digamos, con papel, o sea, con un lápiz,
Y ocurren cosas como esta, donde se marcan más de una alternativa, siendo que se espera que se marque una. No siempre se trata de que la persona se equivocó y marcó dos. En muchas ocasiones, como acá se puede ver de forma más sutil, la persona intentó borrar una alternativa, por ejemplo, o acá, como se puede ver, no sé si ve mi cursor, la persona marcó una alternativa y la otra la tachó. Sin embargo, el OCR, que es digamos, el proceso computacional por el cual uno digitaliza los cuestionarios, y esos cuestionarios luego van a una base de datos que marca cuál es la opción que escogió la persona, identifica esto como una marca también. Entonces el desafío era identificar cuáles eran realmente dobles marcas y cuáles eran una preferencia o en cuáles alternativas la persona estaba marcando una preferencia clara, como es en este caso, o como es en este otro caso, donde marca una preferencia clara y la otra preferencia la anula. Sin embargo, el desafío no era menor, porque también se daban situaciones como esta, donde la persona marca dos alternativas y por fuera del cuadro me dice no. Que eso ciertamente hacía que esto fuera mucho más desafiante. Entonces se desarrolló una solución también basada en visión computacional que sigue este flujo en el cual entra el cuestionario en papel, digamos, pasa por el OCR, esto pasa a una base de datos, y luego nosotros revisamos las imágenes a través de una aplicación y esta permite decir qué es lo que no se revisa y qué es lo que se revisa manualmente, porque el CIMSE, da su importancia y la importancia de que sea de calidad la revisión, se revisa por completo por personas. Digamos, todos los cuestionarios son revisados por personas. Entonces esto permite ahorrar mucho tiempo porque el algoritmo permite decir en qué casos efectivamente estamos ante una clara señal de que la persona tenía una preferencia clara y no era una doble marca, por lo tanto no es necesario revisar por una persona, por un ser humano, digamos. Y este modelo fue implementado en el CIMSE del 2024, recientemente, en cuarto básico, segundo medio y sexto básico, con muy buenos resultados, por lo que nosotros también estamos muy contentos con esa colaboración con la ACE. Entre otros desarrollos, tenemos también, esto no es estrictamente Machine Learning o inteligencia artificial, pero este es un desafío podríamos hablar de Big Data en alguna medida por la cantidad de datos con los que se trabaja. Pero las encuestas, desde que se hacen con dispositivos móviles de captura, me refiero a tablet o teléfonos, generan información de cada movimiento que yo realizo. Por ejemplo, cuando marco una alternativa, cuando yo asigno una encuesta, cuando yo desasigno una encuesta, cuando yo borro una respuesta, etc. Y eso también va quedando marcado los tiempos que yo utilizo en hacer estos movimientos. Y esos son los llamados paradatos. O sea, son todos los eventos que yo realizo en un dispositivo móvil y que me dan muchísima información. Sin embargo, son datos grandes. O sea, para una encuesta normal yo puedo recibir entre 60 y 200 millones de filas en paradatos de estos datos. Sin embargo, la utilidad es que nos permiten detectar desviaciones de la correcta aplicación de una encuesta, por ejemplo, durante el mismo proceso, porque esto nosotros lo vamos monitoreando durante la aplicación de una encuesta. Por ejemplo, podemos estar recibiendo datos 3 veces por semana o esto más o menos a discreción del equipo y lo podemos estar trabajando durante el levantamiento de una encuesta y no al final de la encuesta cuando ya las cosas pasaron para saber o entender qué es lo que pasó, sino más bien para poder tomar acciones en ese sentido. También algo interesante de esta aplicación es que esta aplicación vive en un lago de datos. ¿Qué es un lago de datos? No vamos a entrar mucho en detalle en esta oportunidad en lo que es un lago de datos, sin embargo, sí quisiera mencionar que el lago de datos es una tecnología, una arquitectura más bien, que empezamos a utilizar luego de una colaboración con nuestros colegas del INE de México, que se llama INEGI. Y principalmente nosotros ocupamos tres componentes de un lago de datos en esta aplicación, que es un almacenamiento, que es Minio, basado en un protocolo S3, que es el mismo que utiliza Amazon, un motor de base de datos llamado Hive, que es distribuido y por lo tanto es muy rápido,
y también utilizamos una aplicación llamada Trino que nos permite comunicarnos con Hype y utilizar lenguaje SQL normal sin necesidad de utilizar el lenguaje propio o nativo de Hype, que es un SQL pero un poco distinto. Y con esto nosotros construimos un dashboard. Esto lo hacemos para varias encuestas al día de hoy, que nos permite, por ejemplo, conocer los tiempos promedio de respuesta por pregunta. Y esto nos permitiría, por ejemplo, de entender si es que hay alguna pregunta que está causando confusión. Y por ese motivo está tardando mucho su recolección en terreno. Y eso nos permitiría, por ejemplo, durante la recolección hacer un cambio en el cuestionario para esclarecer esa pregunta o tomar alguna medida correctiva. También nos permite saber la cantidad de respuestas por entrevista según recolector, o también el tiempo de respuesta de entrevista según recolector, o sea, cuánto demoran en promedio en realizar una entrevista, así como muchísimos otros datos más que también nos aportan estos tableros de paradatos y que por supuesto no nos da el tiempo, no vamos a desplegar acá. También esto está un poco al margen de la ciencia de datos, pero sí quisiera mencionarlo porque hay algunas novedades al respecto de esto. Nosotros desarrollamos y aproximadamente en 2022 liberamos en CRAN un paquete llamado Calidad en R, que es un paquete que está basado en un estándar que fue impulsado y desarrollado al interior del INE por el Departamento de Metodología e Innovación Estadística, que es un estándar que nos permite evaluar la calidad de las estimaciones que nosotros desarrollamos en encuestas de hogares. Ese fue el inicio, digamos, partimos con las encuestas de hogares, y el equipo de ciencia de datos, hace varios años atrás, implementó este estándar lo implementó en R a través de un paquete, y con una colaboración de CEPAL también en ese momento, y por lo tanto también tiene incorporado el estándar de CEPAL. La foto del caballero es porque el paquete Survey está por detrás del paquete de calidad. Entonces le quisimos hacer un pequeño homenaje en la presentación. Bueno, y nos tiene bien contentos el éxito que ha tenido en el uso. Hasta ayer tenemos más de 13.000 descargas totales del paquete, no solamente en Chile. En el último mes, 414 descargas, 76 descargas la última semana y 19 descargas solamente ayer, lo que implica que es un paquete que se está usando. Y eso por supuesto que es algo que no puede dejar de ser una buena noticia para nosotros respecto al trabajo que estamos desarrollando. Y como update, este año también incluimos, a partir del estándar desarrollado por también el equipo de metodología, el estándar implementamos e incluimos en el paquete de calidad el estándar de encuestas económicas, que es el par de las encuestas de hogares, ahora también para encuestas de empresas. Entonces también pueden encontrar herramientas para poder evaluar la calidad de las estimaciones en encuestas económicas en el mismo paquete. Y además también aprovechamos el espacio para incluir en la página web institucional un tutorial del paquete de calidad, que era una deuda que teníamos, porque no lo habíamos hecho en mucho tiempo, y a través de este link que van a encontrar en la presentación cuando esté disponible, también van a poder encontrar el tutorial del paquete de calidad, donde van a poder encontrar algunas guías adicionales y algunos ejemplos de cómo utilizarlo y cuáles son sus funciones principales. Y ya para ir cerrando en el tiempo, estamos explorando, digamos, y en el segundo semestre vamos a estar trabajando en este tema que tiene que ver con el auge de la inteligencia artificial y cómo las oficinas de estadística nos preparamos para poder enfrentar este desafío, que es bien complejo, pero también es bien motivante. Este es un ejemplo que le robé al jefe del área de ciencia de datos, donde él desafió a Gemini, que es una de estos LLMs, y le preguntó cuál era el PIB per cápita de Chile 2020. Y le da un valor en dólares, son 13.163. Y luego le sigue preguntando sobre el Producto Interno para el año 2020, después le pide el valor en dólares, después le pide el per cápita,
le entrega varios resultados, pero al final haciendo las operaciones le entrega un valor distinto. Le dice que son 13.088, distinto al valor inicial que le había dado de 13.163. Y esto no es el único ejemplo, esto es un ejemplo doméstico de algo que está muy documentado, de cómo las inteligencias artificiales a veces dicen la información correcta y a veces no, porque no necesariamente recurren a las fuentes oficiales de datos. Y eso es un problema para las oficinas de estadísticas, porque los redistribuidores de datos no necesariamente validan que la información que están entregando es información oficial. Y la gente cada vez más va a consultar información a los modelos de lenguaje o a los motores de búsqueda. También esto afecta a Google y a otros motores de búsqueda que también van a buscar la información al lugar, digamos, que tienen más a la mano y no necesariamente la fuente oficial. Y esto es lo que llamamos, digamos, o las oficinas, los organismos internacionales en este momento le están llamando el AI Readiness, que es datos listos para la inteligencia artificial. Entonces lo que uno esperaría, y que es en lo que hay que trabajar, digamos, es que los motores de búsqueda puedan, a través del lenguaje natural, uno consultar esto transformarse en una query que puede ser, no necesariamente SQL, también puede ser la consulta a través de una API. Eso vaya a un lugar donde hay información estructurada y luego nos dé una respuesta, pero que se asegure que esa respuesta es una estadística oficial. Y respecto a esto, hay avances en el FMI, por ejemplo, de una aplicación que se llama StatGPT, que ya tiene bastante avance en respecto a esto, y eso tiene que ver con preparar datos y metadatos para que las inteligencias artificiales, para que los modelos de lenguaje puedan acceder a esta información de forma más fluida. Y bueno, la última que había dejado para el final, esta noticia, digamos, que es muy reciente, que ya tenemos aprobada una publicación en la revista Stats, que está administrada por el MDPI. Esto es una colaboración entre el INE y el INEGI, e internamente también entre distintas áreas del INE. También esto tiene que ver con el modelo de predicción de delitos que comentamos, que era una colaboración entre su departamento de estadísticas de condiciones de vida y el equipo de ciencia de datos y el INEGI de México. Generamos un paper, esto está financiado por el Fondo Chile-México de las agencias de cooperación de ambos países, y esto está aprobado y ya pronto a publicarse, lo que también es una muy buena noticia. Así que, yendo ya a las reflexiones finales, no ha sido fácil llegar a donde estamos. Hemos logrado hacer varias cosas, pero sin embargo hay que siempre luchar con la tensión entre lo urgente y lo estratégico. Bueno, quizás gente que pueda estar escuchándonos y en este momento tiene, digamos, le pasa que la ciencia de datos en general se ve más en el ámbito de lo estratégico, y a veces se ve avasallado un poco por lo que es lo urgente, digamos, lo que es la tarea principal de la empresa, de la organización. Sin embargo, creo que hemos podido, a través de resultados, mostrar que avanzar en lo estratégico permite también estar más preparados frente a lo que es urgente. Es un esfuerzo que vale la pena hacer. También, como reflexión final, indicar que la ciencia de datos está para mejorar y ampliar la oferta estadística. Por lo menos esa es la visión que nosotros tenemos acá en el equipo. No necesariamente es automatizar tareas manuales para reemplazar a las personas, sino que el foco es mejorar lo que estamos entregando y ampliar lo que estamos desarrollando para poder hacer una mejor estadística, no para ahorrar recursos o como se pueda ver en el mundo de la automatización. Digamos, ese no es el foco. También, al abrirse la oportunidad de aprovechar fuentes no tradicionales de información, eso también
genera muchas virtudes, y creo que a través de lo que mostramos respecto al aprovechamiento de imágenes satelitales, bueno, algo que no hemos explorado todavía, como los datos de telefonía celular, digamos, son datos muy grandes. Esas son oportunidades abiertas que creo que hay que aprovechar lo antes posible. También con el avance tecnológico de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, creo que se ha abierto un campo importante en lo interdisciplinario entre los equipos de negocio y de tecnología, que espero podamos aprovechar cada vez más. Es una frontera complicada, pero creo que cada vez podemos seguir profundizando y mejorando digamos, esa simbiosis entre equipos de negocio y tecnología a través de las nuevas habilidades que se van desarrollando, digamos, en ese terreno de frontera. Y bueno, se alza un importante desafío, que es no quedarse fuera del avance de la inteligencia artificial. Creo que eso queda bastante claro, y que todos lo tenemos bastante claro a partir de lo que pasa en el cotidiano. Y con esto termino y les agradezco su tiempo, y a ver si hay preguntas al cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, a ti por la presentación. Muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia. Hemos tenido una alta convocatoria durante esta presentación, así que les agradecemos de verdad en nombre de la institución su interés y que hayan sido partícipes de esta conferencia ciudadana. Ignacio, solo un par de preguntas. Mira, parto con la primera, que creo que también la tocaste un poco en las reflexiones finales. Dice, ¿qué desafíos han enfrentado al aplicar la ciencia de datos en contextos institucionales o contextos de carácter público? Gracias, Luis. Sí, estoy tratando de elaborar un poco. Creo que puedo partir de la última reflexión en respecto al tema de lo estratégico y lo urgente. El primero, el tema quizás es el poner, digamos, es muy difícil. Yo también lo entiendo, o sea, poniéndome en los pantalones de las autoridades y los directivos, poner en primera fila los temas de innovación es complicado cuando uno tiene urgencias. Y cuando todos ven la urgencia, digamos, en otro punto, en un punto distinto de la innovación, porque la innovación es un concepto difícil de agarrar, digamos. Eso por una parte. Y más allá de eso, también siempre están las dificultades en términos de infraestructura. De infraestructura me refiero a la tecnología, digamos, poder tener la capacidad de procesamiento, sobre todo la capacidad de procesamiento, y me refiero en particular a la capacidad de procesamiento gráfico. Pues si bien en lo doméstico es más o menos normal, o alguien, no sé, alguien que le guste los videojuegos, por ejemplo, puede tener fácil una RTX 4090. O sea, si le gusta harto, se puede gastar 3 millones en esa tarjeta, digamos. No es tan fácil en el Estado tener esa infraestructura para poder utilizarla, y menos en términos productivos, como tener una infraestructura con procesamiento gráfico para servidores productivos. También es algo que limita poder generar cierto tipo de desarrollos basados en inteligencia artificial. Eso principalmente. Gracias, Ignacio. Mira, Pablo nos está escribiendo, nos dice, si podrías por favor explicar un poco más una de las ideas del cierre, cuando hablas que la inteligencia artificial abre espacio para colaboración entre equipos tecnológicos y los equipos más relacionados al negocio. Sí, por supuesto. Bueno, quería también mencionar respecto a los desafíos, y porque lo voy a conectar con esto último, el tema de las capacidades. Pues puede verse como un desafío el tema de las capacidades, me refiero al capital humano, y cómo en algún momento ese capital humano era un poco escaso para poder enfrentar ciertos desafíos que tenían que ver con la ciencia de datos y la inteligencia artificial.
ahora cuando los equipos se van especializando, y creo que eso cada vez va ocurriendo más, o sea, nuestros concursos cuando hacemos concursos públicos para contratar gente, cada vez llega más gente y muy preparada para enfrentar los desafíos que tenemos en el equipo. Es muy difícil elegir. Y estas personas llegan con habilidades que rozan mucho también el campo de la tecnología. Y eso desdibuja un poco los límites que quizás son los límites tradicionales entre las áreas de tecnología y las áreas técnicas o de negocio. Por eso abre una oportunidad en volver a redibujar o volver a establecer cómo se puede enriquecer esa relación entre las áreas de negocio que tienen ciertas habilidades que ya no son tan clientelares respecto a lo que se solía tener con las áreas más de tecnología, sino que también pueden tener un rol más activo. Y también, digamos, co-crear, digamos. Esa es la oportunidad que yo veo en cómo se puede aprovechar, el cómo ha ido cambiando la forma en que se puede dar esa relación, sin entrar demasiado en detalle, porque se puede entrar mucho en detalle en eso y creo que no da el espacio como para entrar tanto. Perfecto, gracias Ignacio por tu respuesta y en honor al tiempo la última pregunta dice, ¿cómo avanza compartir datos entre las distintas instituciones del Estado desde el punto de vista informático y desarrollo de sistemas? Disculpa, ¿me puedes repetir, Luis? ¿Cómo avanza compartir los datos entre las distintas instituciones del Estado desde el punto de vista informático y el desarrollo de sistemas? Mira, me puedo referir al tema, pero no es de competencia del INE en estricto. La transferencia de datos entre instituciones del Estado, hasta el día de hoy se da de forma bilateral, a través de convenios, y la forma informática de transferir los datos se da como un acuerdo entre partes. Puede ser a través de APIs, a través de algún web service, a través de carpetas, SFTP. No sé si apunta a eso la pregunta, Luis, pero es lo que entendí. Y voy a continuar entendiendo que se refería a eso. Y hay una ley, que es la Ley de Transformación Digital, que apunta a una transferencia más eficiente y a mejorar la interoperabilidad entre los organismos de la Administración del Estado. Esta es una ley que tiene plazos importantes que se cumplen en el 2027 y que tiene que ver con cómo también se pueden generar carreteras de intercambio de información entre distintas entidades. Hay una plataforma que se llama PICE, en este momento estamos en la versión 2, donde instituciones se pueden conectar como nodos de una red, donde se transfiere información. Y a propósito de esto, se ingresó un proyecto de ley en junio, digamos, luego de la cuenta pública, que es el proyecto de ley de gestión de datos, que tiene bastante que ver con eso. Si la persona que hace la pregunta tiene interés en el tema, puede consultar respecto a qué es lo que trata ese proyecto de ley de gestión de datos que se ingresó el 9 o 10 de junio al Congreso. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias por tus respuestas y también obviamente por tu presentación. Nuevamente reiterar el agradecimiento a la alta convocatoria de personas que tuvimos hoy día en nuestra conferencia ciudadana. Extenderles la invitación para que puedan ser partícipes de las próximas conferencias ciudadanas que estaremos dando como institución. Y nada, de verdad, muchísimas gracias, Ignacio, nuevamente. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.